Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. Voy a presentarles el video en el cual se utiliza este método de Cauer, para realizar una función de imitancia. Recuerden que básicamente, de acuerdo con lo que vimos en el video anterior, las funciones de imitancia son la impedancia de entrada para un circuito cualquiera, ¿no? RC. O para un circuito RL. Y la admitancia de salida para un circuito LC. Esas son las tres funciones que vamos a manejar básicamente, ¿sí? Impedancia de entrada RC, impedancia de entrada RL y admitancia de salida LC, puramente LC. Entonces, encontramos que una función de impedancia RC tiene sus polos y ceros alternados no positivos y la singularidad más próxima al origen es un polo. O sea que esta función de impedancia tendrá, el numerador será de grado 2 y el denominador será de grado 3. Y siempre es posible realizarla con elementos puramente RC. Esta otra, por el contrario, esta, vea pues, esta otra, en donde la singularidad más próxima al origen es un 0, esta es realizable con elementos RL. ¿De acuerdo? Esas son las conclusiones que se sacaron del video previo. Y por otro lado, si este es el eje real, este es el eje imaginario, y los polos se ubican así, alternados, ese circuito o esa función mejor se puede realizar con elementos puramente LC. Bien. Ahora, ¿cómo hacer la realización? Hay dos métodos. El método de Cauer y otro método que estudiaremos en el próximo video, que es el método de Foster, ¿sí? El método de Cauer, que es el que vamos a estudiar ahora, corresponde a la fracción continuada. Mientras que el método de Foster corresponderá a ese proceso de descomposición en fracciones parciales que se estudió previamente pues, en la carrera, ¿no? Pero arranquemos con el método de Cauer. El método de Cauer consiste en expresar una función de imitancia mediante una fracción continuada. Y el circuito resultante es de tipo escalera, ¿sí? O sea, si esta es la función, ¿no? Tiene una Z1, 1 sobre, esta es Y2, 1 sobre Z3, 1 sobre Y4, más 1 sobre Z5. Ahí están los 5 niveles, ¿no? ¿Sí? En eso consiste el método de Cauer, en expresar una fracción mediante una fracción continuada y a partir de la fracción continuada escribir el circuito. No tiene gran complicación el asunto, ¿no? Los ejemplos van a dar claridad. Bueno, puede ocurrir también que el primer elemento que encuentre sea en paralelo, en derivación, pues. Entonces ya la impedancia será 1 sobre, entonces ya será Y1, Z2, Y3 y Z4. ¿Sí? Pero veamos los ejemplos que son los que nos van a dar, ¿cómo es? Luces, ¿cierto? Miremos esta ZIN. Se sobreentiende que
la singularidad más próxima al origen es un polo, ¿sí? Es un polo, porque aquí está, en S igual 0 hay un polo, ¿sí? Estos otros dos polos están ubicados, dos números que multiplicados den 8 y sumados den 6 son S más 4 y S más 2, los factores pues. O sea que en menos 2 hay otro polo y en menos 4. Y los ceros, que son 3 ceros, tendrán que estar ubicados aquí. Uno aquí y otro acá. Y esa función es realizable con elementos puramente RC. ¿Sí? Puramente RC. Entonces vamos a ver cómo hacer la fracción continuada, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer la fracción continuada? S3 más 9S2 más 23S más 15 dividido S3 más 6S2 más 8S. Entonces S3 dividido S3 da 1. Entonces es el algoritmo de la división, ¿no? Eso se le olvida mucho a los muchachos, lo ven en el primer semestre y ya después no lo vuelven a utilizar. Pero es bueno recordarlo, ¿no? Menos S3, menos 6S2, menos 8S, se van, aquí queda 3S cuadrado, más 15S más 15. Entonces, la Z in de S, tiene un primer nivel que es 1, más un cociente que es el residuo dividido por el divisor. Divido S3 más 6S2 más 8S. Recuerden, jóvenes, que cuando uno divide A sobre B, da un cociente y un residuo, ¿cierto? O sea que A sobre B es igual a el cociente más el residuo sobre el divisor. Esa es la prueba de la división, pues. ¿Sí? Si el residuo da 0, pues porque A es divisible por B y el cociente da C. Es lo que estamos haciendo aquí. Yo aquí hago esto ya de una, pues les muestro todo el resultado, pero aquí tenemos este 1 y les voy a demostrar por qué aquí da un tercio, ¿sí? Recordemos. 1 más. Residuo sobre divisor. Te voy a colocar 1 sobre y aquí el divisor. Y acá el residuo. Abajo, pues. Que es 3S2 más 15S más 15. Entonces, a esta fracción se le da el mismo tratamiento que la anterior. ¿Sí? O sea, cojo S3 más 6S2 más 8S dividido 3S cuadrado más 15S más 15. Entonces, S3 dividido 3S2 da un tercio de S. Un tercio de S por 3S2 da S3, se le cambia el signo. Este daría 5S, se le cambia el signo. Y este lo mismo. Entonces se van, queda S cuadrado más 3S. Entonces, ¿qué pasa? Que ya este nivel quedaría así. 1 más 1 sobre. Aquí lo mismo, el cociente más el residuo sobre el divisor. El trabajo operativo, pues, hay que hacerlo, ¿no? Aquí tenemos un nuevo nivel, que también se baja el S2 más 3S, entonces queda 1 más 1 sobre un tercio de S más 1 sobre
Hasta aquí vengo aquí. Pero entonces, ya para terminar, pues, 1 aquí está. 1/3 de ese aquí está. 1 aquí está. Al hacer aquí sería 3, o sea, de aquí para acá empieza aquí. Entonces, ¿cuántos niveles vamos a tener? Impedancia, admitancia, impedancia, admitancia, impedancia, admitancia. O sea, resistor, capacitor, resistor, capacitor, resistor y capacitor. Entonces, si uno lee el circuito, lo primero que encuentra es un resistor de 1 ohmio. Luego aparece un resistor de 1 ohmio, un capacitor de 1/3 de faradio, un resistor de 3 ohmios, un capacitor de 1/6, un resistor de 12 ohmios y un capacitor de 1/30 de faradio. Este circuito, la función de la impedancia de entrada de este circuito es esta. Y si me devuelvo, me da esta. En resumen, pues, si hay garantía de que da un circuito RC, vamos a encontrar un circuito RC. Eso a partir del diagrama de polos y ceros. Lo mismo, si el circuito es RL, vamos a encontrar un circuito RL. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, vean, Zin de S es, arriba tenemos S que multiplica a S2 más 6, S más 8, ¿cierto? Y abajo S2 más 4, S más 2. Entonces, este es el eje real del eje imaginario. La singularidad más próxima al origen es un 0. Otros ceros están en -2 y en -4. Y los polos tienen que estar aquí. Si ustedes factorizan este o le aplican la fórmula del bachiller, los polos tienen que estar aquí. O sea, esta función se debe realizar con elementos RL, de acuerdo con lo que vimos en el video anterior, con elementos RL. Vamos a hacer la fracción continuada, ¿no? Ya no voy a entrar en el detalle del anterior, ¿cierto? Ese es un trabajo que los alumnos deben hacer. S más 1 medio. Entonces aquí están los niveles, ¿no? Impedancia, admitancia, impedancia, admitancia, impedancia. Entonces encontramos. Lo primero que encontramos es un inductor. La impedancia LS, entonces, inductor. 1 sobre. Aquí una impedancia, un medio, que es la admitancia de este. Aquí otra vez 2S, 1 medio y acá S. ¿Sí? Recuerden que el trabajo operativo que ustedes deben hacer tiene que ver con este proceso de división, de división continuada, ¿no? ¿Sí? Ahí ese proceso es muy susceptible de equívocos, de uno se equivoque en el proceso, ¿cierto? Por eso aquí hay que estar muy atentos, ¿cierto? Este circuito entonces me realiza esta función de impedancia. Hay garantía. Si la singularidad más próxima al origen es un 0, el circuito es RL. En la medida en que estén alternados, ¿no? Y no haya ni polos ni ceros a la derecha del eje imaginario. Y voy a terminar con un ejemplo LC. Recordemos, en un circuito, en una función de transferencia de imitancia, Y22, este es el eje real, este es el eje imaginario. Los polos, hay uno en 0 y hay 2 en más o menos J2. Los ceros, aquí hay uno, aquí hay otro, en 3 hay otro y en -3 hay otro. O sea, hay garantía de que el método de Cauer lo puedo utilizar con esta para obtener un circuito LC. Solo que hay un detalle. Para hacer la fracción continuada, este numerador lo tengo que bajar. O sea, Y22 será 1 sobre S4 más 10 S2 más 9 dividido
S3 más 4S. Y a este se le aplica el procedimiento de la división. Entonces quedaría Y22, 1 sobre, aquí sería S más 1 sobre, bueno, lo que va a dar, ¿no? Esta es una impedancia. O sea que el primer elemento que encuentro es un inductor. Un inductor. Pero hay que mirarlo desde la salida hacia la entrada porque es la Y22. ¿Sí? Entonces, al hacer la fracción continua, tenemos estos niveles, ¿no? Entonces, lo primero que encuentro es un inductor desde la salida. Luego capacitor, luego inductor de 12 quintos. Y este capacitor, miren que estaría en serie con el inductor. ¿Sí? El inductor está en serie con este capacitor. ¿Sí? Y este es ¿cómo es? El circuito caliente. Recuerden que este es un cortocircuito, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos uno, ya este ejemplo 4, lo quiero ilustrar, que esa función de transferencia no es ni RL, ni RC, ni LC, ¿cierto? Ni RL, ni RC, ni RC. Y yo voy a verificar, ¿cierto? Encontrando los polos isoceros, que para el ejemplo no viene al caso. Pero miren la fracción continuada. S más 1/3 más 1 sobre 9/17 de S más 1 sobre 289/24 más 1 sobre 8/17 de S. ¿Qué elementos son? Como es una impedancia, este es un inductor, resistor. O sea, empezamos, inductor, resistor. Aquí viene un capacitor de 9/17. Por acá viene un resistor. Y finalmente un capacitor. O sea que aquí tenemos un circuito RLC. ¿Sí? Un circuito RLC. Recuerden lo que yo dije desde el video anterior. No estamos interesados en diseñar circuitos que tengan, ¿cómo es? Resistores. Solamente inductores y capacitores. En consecuencia, nuestro interés está puesto en este tipo de funciones. Ese va a ser el interés primordial nuestro. ¿Sí? Ahí tenemos pues un circuito RLC. En resumen, dada una función de impedancia, sabemos cuándo se puede realizar con elementos RC y cuándo se puede realizar con elementos RL y cuándo con elementos LC. Y el método de Cauer es un método que nos permite, ¿cierto?, encontrar el circuito. Desafortunadamente, hay funciones de imitancia que cumplen con las condiciones, ¿cierto?, pero que no se pueden realizar por el método de Cauer. O sea, el método de Cauer hay veces que no se puede utilizar. Entonces hay que recurrir a otro método. En lugar de hacer una fracción continuada, lo que hace es descomponer en fracciones parciales, que se llama el método de Foster, que es el método que estudiaremos en el próximo video. Felicidades.